Buenas tardes. Acompáñame a orar, ¿sí? Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este día. Hoy te ruego que tú, Señor, me uses. Dame sabiduría, dame claridad, dame gracia para transmitir el mensaje que tienes hoy, Señor, para nosotros. Te pido también que prepares el corazón de los que están escuchando, Señor, para llevarnos lo que tú tienes, esta provisión que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdame, ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, hoy quiero hablar un poquito de algo que más o menos va en la línea de lo que yo he estado compartiendo los últimos mensajes. Si tú no has escuchado algún otro, no te preocupes, voy a dar una pequeña retroalimentación, pero quiero empezar haciendo como una reflexión que seguramente que si tú has vivido, pues te vas a identificar. Y es la siguiente: cuando Cristo llega a tu vida, cuando Dios llega a mi vida, Él irrumpe y de pronto todo empieza a cambiar. ¿Quién dice amén? Todo empieza a haber como una especie de revolución así, donde Él toca nuestra vida y empiezan a ocurrir cosas que antes no ocurrían, cosas que sería imposible que ocurriesen si no fuera real. Y nos damos cuenta de que Él, cuando llega a nuestras vidas, hace un cambio. Hay uno que es espectacularmente radical, pero no es total. O sea, es decir, no es que terminamos siendo perfectos desde el primer toque que Dios nos da, ¿verdad? Sino que Él va progresando en su intervención en nuestra vida. ¿Sí? Él va tocando un área de nuestra vida, luego otra y luego otra. Es decir, va mejorando, ¿verdad? Por eso hay un pasaje que dice que la senda del justo es como la aurora del día, ¿no? Que conforme va pasando el tiempo, en algún punto, estoy parafraseando, se vuelve como cuando es mediodía, ¿no? Es algo progresivo. Y cuando llega el Señor, nosotros enseñamos en la iglesia que lo primero que empieza el Señor a tocar es nuestro corazón. Es decir, la prioridad número uno que tenemos en nuestra vida es Dios, ¿sí o no? O sea, es decir, todo lo que pasa en nuestro primer encuentro con Dios sucede en nuestro corazón. Él se muestra cómo es, quién es, y la gran victoria en el corazón de una persona es cuando ya dejé de pelearme con la Biblia. O sea, ya creo que la Biblia sí es palabra de Dios, el 100%, ya creo lo que dice el Señor y en mi corazón deseo seguirlo, ¿sí? O sea, es decir, ahí es el inicio de todo cristiano. Ahora, después, ¿qué sigue? Él avanza. Es un Dios que avanza. Él avanza y comienza tocando a nuestra familia. De pronto su orden llega y de pronto empezamos a ver que cosas que en nuestra casa funcionaban de cierta forma son distintas a como Él manda y establece en su palabra. Entonces comienza Él a trabajar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Ahora hay un inciso cuando hablamos de familia, porque también el orden en el que Él irrumpe en nuestra vida y como debemos poner orden, es primero con quién hay que trabajar si estoy casado, con mi esposo o con mi esposa, ¿sí? Después, con los hijos, en ese orden, ¿ok? Primero tu esposa y luego tus hijos. Primero tu esposo y luego tus hijos. Ese es el orden de Dios. Los que no están casados, pues tienen que poner orden con sus padres. Y también los que estamos casados, pues poner orden con la familia de la sangre, ¿verdad? Y ahí va trabajando el Señor. Y es ahí en donde nos toca. Cuando llegamos al Señor y ahí está el Señor trabajando, ahí nos toca establecer el reino de Dios en nuestra vida. Bien. ¿Qué sigue? El trabajo. Una vez que está establecido el reino de Dios en mi corazón y en mi casa, ahora hay que poner orden a establecer el reino de Dios en mi trabajo, es decir, en mis actividades económicas, la actividad en donde yo llevo el sustento de mi casa y de mi hogar, ¿sí? Y luego ya en cuarto lugar,
pues ya el Señor nos quiere usar para que nosotros le podamos servir a Él en la iglesia. ¿Sí? Este es el orden de Dios. Esto es lo que enseñamos en la iglesia porque creemos que es lo que en la Biblia enseña. ¿Sí? A través de los años hemos visto que como iglesia, gracias a Dios ya tenemos bastante bien fundamentado, pues cuando una persona llega a Cristo, cómo caminar con Él en su propio corazón, ¿verdad? Se habla mucho acerca de esto, se ha atendido a las personas, y creo que ya hay un fundamento en esta iglesia sólido en esta área, ¿verdad? También cuando nosotros hablamos de la familia, también creo que ya hay un fundamento sólido en este sentido. Ya tenemos un buen número de familias sólidas, funcionando correctamente, poniendo y estableciendo orden. Ojo, es paulatino, no es que estamos todos en un área perfecta, pero es algo que tiene que ir perfeccionándose, ¿sí? Ahora, el área que sigue es el área del trabajo y de la iglesia. Y yo quiero hoy centrarme en el área del trabajo, ¿sí? O sea, mi mensaje va a ir centrado en el área del trabajo. ¿Ok? Porque creo que hay ciertos fundamentos cristianos, bíblicos, que todavía falta que la mayoría abracen, especialmente por la idiosincrasia que tenemos cultural en un país como el nuestro. ¿Sí? Así que vamos a hablar. Hoy el mensaje seguramente no me va a dar tiempo de terminarlo completo, lo voy quizás a dividir en 2 o en 3, porque la idea es que quede claro. ¿Amén? Entonces vamos a hablar del trabajo. Por eso puse como título a este mensaje, la economía en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Te interesa el tema? Sí nos interesa, ¿verdad? Ok. Mira, cuando hablamos de trabajo y lo relacionamos a veces con el tema religioso, hay como mucha confusión. Porque pareciera que el trabajo es como una especie de partida independiente de nuestra vida espiritual. No se tiene claro. Por eso es tan importante dar claridad en qué piensa Dios, qué opina Dios, qué dice la Biblia respecto a este tema. Cuando hablamos de trabajo, evidentemente tenemos que hablar de economía, ¿sí? De economía. Así que yo voy a dividir el mensaje en 4 puntos para explicarlos, ¿vale? El primero es el trabajo como un llamado de Dios. Es decir, ¿es espiritual un trabajo? Si yo soy electricista, ¿eso es espiritual? Si yo soy plomero, ¿eso es espiritual? Si yo soy policía, ¿eso es espiritual? Si yo soy empresario, ¿eso es espiritual? Vamos a ver, ¿ok? Punto 2. El verdadero valor de mi trabajo. ¿En qué consiste que un trabajo valga? 3. Voy a hablar de mayordomía. Y 4, resultados versus esfuerzo. ¿Ok? ¿Amén? Bien. Muy bien. Pues vamos a empezar por el punto número 1. El trabajo como un llamado de Dios. Bien. Vamos a ver qué tan espiritual es este asunto de las actividades económicas. Yo creo, por supuesto, que cuando llegamos al Señor, el corazón de Dios es bendecirnos, ¿sí o no? Lo hemos hablado muchas veces. El corazón de Dios es bendecir a las personas. Y yo estaba con este asunto orando en la semana para preparar este mensaje, y de pronto, yo no sé si yo estaba orando en voz alta o no, pero me entró un reel de un predicador famoso hablando de temas económicos. Entonces dije, bueno, ya el algoritmo me agarró la idea. Entonces dije, bueno, ¿es Dios hablándome? ¿Es Google hablándome? Independientemente de lo que sea, el mensaje de este predicador me llamó la atención. Incluso pensé en cambiar el mensaje, pero dije, pues tiene razón. Porque él decía que muchos predicadores en tiempos modernos, especialmente en donde él trabaja, en Estados Unidos este mensaje está así a tope, ¿no? Es como decir, si tú llegas a Cristo, Cristo te va a bendecir económicamente. Se habla mucho de esto. Cristo te va a bendecir, Cristo te va
a ayudar, que esto en la economía tú vas a ver resultados. Y dice, pero está desequilibrado el mensaje, porque llegar a Cristo tiene que ver también con entender que Jesucristo es Señor y que hay un mensaje que tiene que ver con la obediencia y que se tiene que tocar, ¿no? Entonces yo cuando lo escuché dije, ¿qué está haciendo aquí Dios? ¿No? ¿Quiere que cambie el mensaje? Pero ahora entiendo que no, en realidad lo que hay que hacer es equilibrarlo, ¿vale? Por tanto, quiero entrar al tema del ámbito económico con dos principios fundamentales. El primero es que sin señorío no hay cristianismo real. O sea, es decir, si yo no entiendo el señorío de Cristo, que Él es Dios por encima de todas las cosas, y que lo que mantiene separado al hombre de Dios justamente es una condición en donde no le reconocemos como Dios, en donde nosotros queremos usurpar ese lugar, en donde si Él dice que algo es justo, estoy discutiéndole, creo que sé más yo que Él, que yo soy más moral, más bueno. Si yo estoy en ese punto, yo no puedo relacionarme con Dios en realidad, porque Él es Rey de Reyes, Él es el creador del universo, y el Evangelio tiene que ver con darnos la oportunidad de relacionarnos con Él, pero bajo esta condición, de que entendamos que el creador es Él, de que Dios es Él y no nosotros. Por eso sin señorío no hay cristianismo, ¿vale? Sin señorío no hay relación con Dios, en todas las áreas, incluyendo la económica, ¿sí? Él manda, yo obedezco, libremente. ¿Amén? También sin negación no hay cristianismo. Jesucristo dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Esto a efectos prácticos, que significa que hay cosas que yo voy a leer en la Escritura que evidentemente van totalmente en contra de mis sentimientos. Que la Biblia dice cosas que yo no resolvería nunca de esa forma. Pero yo he optado, si quiero seguir a Cristo, por negar esos sentimientos, esos principios y esos valores y sujetarme a los que indica la Biblia. Eso es negación. Sin esto no hay cristianismo. No es real la relación con Dios, no existe. No hay manera de que eso sea real. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, hay que entender que en las relaciones económicas, en la economía, Cristo debe ser Señor. ¿Quién dice amén? O sea, hay que poner en el área de la economía a Cristo en primer lugar. Ahora aquí viene el asunto. ¿Qué dice Cristo respecto a esto? Ahí es en donde vamos a todos juntos a averiguarlo. ¿Amén? Bien. Ok. Mira, primeramente hay que establecer algo. Los principios del reino de Dios dan resultados. Si yo aplico los principios del reino de Dios en mi corazón para relacionarme con Dios, resulta que sí hace posible la relación con Él. Si yo pongo los principios del reino de Dios en mi familia, va a ocurrir lo que promete Dios, y es que vaya a tener una familia ordenada y que funciona bien. Si yo pongo los principios del reino de Dios en mi área económica, me va a ir bien. Me va a ir bien. Puedo esperar, sin lugar a dudas, de que me va a ir bien. Ahora, los principios del reino de Dios no son los principios que a veces se ha puesto de moda en países como en Estados Unidos, donde se predica desde los púlpitos, que si tú me das $100, Dios te devuelve 500. Ese tipo de estafas y de doctrinas son heréticas y están muy lejos de lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Ahora, quiero empezar porque hagamos una reflexión de cosas que están a la vista de todos y que en donde podemos ver que los principios del reino de Dios sí funcionan. ¿Sí? Voy a hablar de uno de los 2 eventos que han hecho cambios en el rumbo de la humanidad en una forma clara, y que hoy nosotros nos beneficiamos de esos 2 eventos. O sea, han habido varios eventos, pero especialmente la humanidad está donde está hoy por estos 2 eventos. ¿Sí? Como sociedades, como países, como
como lo que hoy vemos en temas geopolíticos, estos dos eventos cambiaron todo el rumbo de la humanidad, ¿sí? El primero fue la revolución agrícola, en el año 10.000 antes de Cristo. ¿Eso qué cambio hubo? O sea, las tribus que había en el momento, las personas, su actividad principal era la cacería. Llegaban a un lugar, consumían los recursos del lugar y pues, se iban a buscar otro sitio. En el año 10.000 antes de Cristo se descubre la agricultura. Ahí es en donde las poblaciones, en lugar de, o sea, pasan de ser nómadas a ser sedentarias. Descubren que pueden llegar a un lugar, sembrar, cosechar, y que no tienen que andar por todos lados, sino que si permanecían y aprendían en un mismo sitio, ahí podían sacar más recursos. De hecho, gracias a la revolución agrícola, muchas personas dejaron de morir de hambre. Había más comida. Eso sentó las bases para las civilizaciones ya por ahí del año 3000 antes de Cristo, pues ya aparece, gracias a este evento, pues aparecen ciudades o civilizaciones como Mesopotamia y las primeras, ¿verdad? Las primeras ciudades más o menos formadas, aunque eran pequeñas, pero eran ciudades. ¿Sí? Bien. La revolución agrícola. Eso cambió el rumbo de la humanidad. Y el segundo episodio que dio un giro también tremendo fue 11.700 años después. 11.700 años después ocurrió algo que cambió la historia de la humanidad también en una forma drástica. Es lo que se llama la revolución industrial. O sea, comenzó en 1760, siglo XVIII. ¿Vale? La primera etapa de esta revolución termina en 1850. ¿Sí? ¿Ok? Estos son dos episodios bastante interesantes. Estudiarlos se aprende muchísimo de ellos. Y me voy a centrar en el segundo. ¿Ok? La revolución industrial. ¿Sí? Voy a poner un poco de contexto de cómo estaban las cosas en esa época. Para el año 1760, de 1760 para atrás, échale los milenios que quieras, la esperanza de vida era alrededor de 35 años. Por siglos. ¿Sí? Esa era la esperanza de vida. Por eso las familias tenían muchísimos hijos. Era supervivencia por... Ok. Supervivencia por probabilidades. Esa es la realidad. Era muy común entre los vecinos que te decían, pues yo he tenido 17 hijos, pero se me han muerto 7. Era muy común la muerte de los niños y de los adultos mayores. Era parte de la vida. Hoy en día es impensable, ¿no? Acostumbrarse a algo así, pero así vivió la sociedad siglos. En el año 1820, fíjense, siglo XIX, 1820, el 88, ¿está bien? El 88, subo el brazo aquí. El 88.17% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema. Extrema. La pobreza extrema es algo que no se conoce en México. Antes de este año, pensar en agua potable, aquí hay personas en México pobres, ¿no? Pero tienen agua en su casa, ¿no? Y si no tienen así como drenaje, tienen de dónde sacar agua potable. Por siglos no hubo eso. Agua potable en casa solo lo tenían los emperadores, los monarcas, los reyes. Punto. Eso, hasta antes de esta fecha, era solamente para no los ricos, sino los ricos de los ricos. ¿Vale? Esas eran las condiciones.
Cuando llega la revolución industrial, nace algo. A ver, me voy a regresar un poquito. Porque crea el nacimiento de un principio que hoy en día muchos lo tienen por diabólico. ¿Ok? Mira, escucha bien. Yo quiero que hagamos un ejercicio, ¿sí? En donde si tú tienes algún prejuicio, ¿se entiende prejuicio? Prejuicio significa que yo ya determiné que algo es malo, ¿sí? Algo es malo porque sí. Yo quiero animarte a que hagas un ejercicio, de algo llamado humildad, ¿sí? O sea, que es considerar que a lo mejor lo que me enseñó mi abuelita, mi tía, o lo que yo pienso quizás puede estar equivocado, ¿sí? ¿Tú crees que cosas que creemos es posible que estén equivocadas? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a quitarnos etiquetas. Seamos como la Biblia dice aquellos que eran de Berea. ¿Se acuerdan de? Hay un pasaje en donde dice, la gente de Tesalónica, que era, hay un libro, hay 2 libros de la iglesia de Tesalónica, que son los tesalonicenses, dice, esos eran medio duros. Pero había gente en una población llamada Berea que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué dice que eran más nobles? Porque dice que lo que Pablo el apóstol llegaba a enseñarles, ellos lo escuchaban y en lugar de echar prejuicios, no, eso está mal, eso no sé qué, lo escuchaban y dice que iban a la Biblia y leían en la Biblia a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Y la Biblia exalta esa conducta como algo correcto. Amén. Entonces, tu abuelita se puede haber equivocado. Yo me puedo equivocar, ¿sí? Pero la Biblia no se equivoca. Amén. Así que, dicho esto, voy a poner el nombre de aquello que hoy en día muchos tienen por horrible, por diabólico y por corrupto y por etc, etc, como la razón de sus miserias, ¿ok? Con la revolución industrial nace el capitalismo. Nace el capitalismo, ¿ok? Cuando nace el capitalismo, bueno, primero la Biblia dice, ¿cómo podemos darnos cuenta de los falsos profetas o de que algo no funciona? Por sus frutos. Tan sencillo como eso. ¿Tienes dudas? Ve a los frutos. Bueno, ¿cuál fue el primer fruto de la revolución industrial y el capitalismo? Que el 90% de la población mundial salió de la condición de pobreza extrema. El 90% de la población mundial. Yo no sé qué tienes tú como idea de esto, pero la Biblia enseña que la pobreza es una maldición. Es una maldición la pobreza. Si nosotros asociamos a Satanás, el enemigo, ¿no?, como alguien que roba, mata y destruye, te aseguro que Satanás es alguien que apuesta por hacer a la gente pobre. Por eso un sistema que saca de la pobreza extrema al 90% de la población, ¿cómo puedo decir yo que es diabólico? No lo es. Solamente hablando del fruto. Pero si nos metemos un poquito a los principios que lograron esto, entonces nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Yo mismo me encontré con grandes sorpresas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se consigue esa hazaña como esta? Porque es una hazaña. Porque pobreza extrema no es lo que, yo creo que nadie en esta sala sabe lo que es pobreza extrema. Creo.
Cuando hablamos de la esperanza de vida, no solo de la pobreza extrema. Desde la revolución industrial, la esperanza de vida se ha duplicado o incluso triplicado en muchas partes del mundo, como resultado de los principios del capitalismo. No solo salió la gente de la pobreza, sino que la esperanza de vida se duplicó y triplicó. Y la calidad de vida subió considerablemente en forma generalizada. ¿Vale? Ahora hubieron factores clave. Por ejemplo, hubieron avances en la medicina sin precedentes. Se inventaron las vacunas, que han salvado millones de vidas. A partir de que se inventan las vacunas, mucha gente dejó de morir. Para aquellos que escuchan las teorías de conspiración de que las vacunas son del diablo o de cosas raras, vea los frutos, mira las cifras, están a la mano de quien quiera buscar. Algo que salva vidas no es del diablo. Las vacunas salvan vidas. Y estas vienen desde la revolución industrial. Vacunas, antibióticos y mejores tratamientos médicos, lo cual desembocó en que la gente se muere menos y vive más. Viene el saneamiento de agua y agua potable. Es decir, llega agua potable y también hay sistemas que limpian el agua, saneamiento de agua. ¿Eso qué beneficia a una población? Pues se quitan las enfermedades infecciosas. ¿Tú sabes que antes se moría la gente de gastroenteritis? La nutrición. A través de los sistemas del capitalismo hay mucha gente que tiene acceso a comida, alimentos producidos en masa, y gracias a la agricultura moderna, muchísima gente que no tenía que comer empezó a tener comida. Por tanto, menos desnutrición. Como esto podemos seguir hablando de cosas, pero este cambio fue brutal. La revolución industrial comienza en Inglaterra. Y nace, que aquí está lo interesante. Dice, oye, pero ¿cómo un sistema que logró esos avances, pues tiene sentido estudiarlo? Hay que considerarlo, porque esos resultados fueron increíbles. Aquí el asunto es que hay un libro muy influyente en economía, en política, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este es un sociólogo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Max Weber. Él escribe este libro y él sostiene, porque empezó a estudiar todo el fenómeno del beneficio del capitalismo, entonces él sostiene que el capitalismo fue directamente nace por la influencia total y absolutamente directa del cristianismo. Por los principios que se estaban moviendo del cristianismo en esos años, eso permitió que el capitalismo floreciera. ¿Qué principios? Por ejemplo, ¿saben lo que es cuando yo invento algo? ¿Cómo hago para que no me roben mi idea? ¿Cómo se llama eso? Patente. Ahí nacen las patentes. O sea, la patente es que el gobierno en ese momento le dice a la población, dice, mira, ¿vas a tener una idea? Porque había una influencia justamente de la gran reforma, el protestantismo. Cuando la gente empieza a estudiar la Biblia, dice, o sea que sí puedo usar el cerebro. O sea, la Biblia me dice que sí puedo usar el cerebro, pues usémoslo. Entonces empiezan a surgir ideas para resolver problemas. Entonces el gobierno, con todo este movimiento, dice, vamos a proteger tus ideas. Si tú tienes una idea, nadie va a tener derecho a que te la roben. Nosotros te protegemos. Entonces, claro, se dio un mensaje de protección de la propiedad privada. ¿Y qué estimula eso? Pues que la gente empieza a decir, yo tengo ideas, a ver qué empiezan las investigaciones, empieza a haber un montón de gente inventando cosas y eso empieza a florecer. Fíjense, Calvino fue uno de los pensadores protestantes, ¿no? Aquel hombre que tiene toda una tendencia teológica, ¿no? Calvino. Él enseña que la bendición, la bendición cuando viene una prosperidad económica es un síntoma y una señal de que Dios está en nuestras vidas. Eso enseña Calvino.
Esta forma de pensar ha de ser esto. Ok. Va, lo hago así. Okay. Me lo guardo aquí atrás. El asunto es que Calvino dice con toda claridad, dice, miren, en el área del trabajo, nosotros tenemos que ser cristianos también. De hecho, el trabajo es un llamado de Dios. Entonces, comienza a poner principios y enseñarle a la gente cristiana cómo debe conducirse en sus trabajos. Empieza a fomentar principios como la honestidad, el no robar, el ser honestos con lo que se vende, en respetar los derechos del trabajador. Cosas de este tipo. Entonces empieza a haber una confianza para hacer sociedades e inversiones. También Calvino enseña, dice, miren, no está mal darnos nuestros lujitos, pero no sean tan ostentosos, no está bien ser tan ostentosos. Entonces la gente abraza este principio, empieza a florecer la idea y los proyectos personales de la gente, y ¿qué empieza a ocurrir? Gastan menos y empiezan a ganar. ¿Y qué empiezan a hacer cuando ganan? En lugar de gastarlo en tonterías, a reinvertir. Eso es lo que se dice la acumulación de capital, pues se llama capitalismo. Ya no soy tan ostentoso, pero soy productivo. Empiezo a ganar. ¿Qué hago con el dinero que estoy ganando? Lo reinvierto. ¿Lo reinvierto en qué? En investigación para medicinas, en inventos, etc., en temas de producción. Entre toda la multitud de inventores, llega uno que inventa algo que hizo toda la diferencia en la revolución industrial: la máquina de vapor. No la locomotora. La locomotora es una variable de la máquina de vapor. La máquina de vapor hace posible las fábricas, que hacen también producción en serie. En el mundo textil, en el mundo también farmacéutico. Es decir, las producciones en series nacen ahí. ¿Sí? Este sistema de bienestar nace con principios cristianos. Max Weber lo escribe en su libro. Amén. Por eso, cuando nosotros enseñamos acerca de, cuando hay que hacer análisis de política, de economía, no es que tenemos que definir una posición política. Lo que tenemos que definir son valores morales. Si el valor lo defiende la Biblia, yo lo abrazo. Sea de izquierda, de derecha, lo que quieras. Porque lo que está mal y lo que está bien está bien. No somos colectivistas, no porque alguien diga una cosa buena quiere decir que la persona es buena. No porque alguien tenga un error o un mal momento quiere decir que la persona es mala. Hay que ir viendo qué está bien y qué está mal, y lo que coincide con los valores cristianos, abrazarlo. Y esta fue la gran revolución. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto hizo grandes cambios que hoy nos benefician. Ahora, el asunto es que dice Max Weber, el cristianismo, con su énfasis en la diligencia, la honestidad y la responsabilidad, impulsó el desarrollo del capitalismo moderno. En su libro también dice que el capitalismo después se desvirtuó un poco y se separó de los valores cristianos, lo cual no benefició. Pero el capitalismo puro, en sus inicios con valores cristianos, fue el que impulsó todo lo que hoy, de hecho hoy nos estamos beneficiando de ellos. ¿Sí? Porque hay algo que es innegable: donde el capitalismo basado en valores cristianos ha sido aplicado, la pobreza ha disminuido y las sociedades han florecido. Y así ha sido. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no es tan del diablo el capitalismo. Más bien aplica principios cristianos. Ahora, lo que son los verdaderos enemigos de la economía, tuyo y mío, son los pecados, o sea, el pecado en sí mismo. Pero hay pecados como la codicia, el desear lo que otro tiene sin yo querer pagar el precio, la avaricia. Por eso hay empresarios avaros, ¿no?, que abusan de trabajadores. Pero no porque alguien abusó
de su posición en el capitalismo, quiere decir que es malo el capitalismo. Porque si vamos a juzgar por abusos el capitalismo, ya me dirán de los abusos del comunismo y el socialismo. Ya ves, ¿no? Y de los resultados. Porque yo no veo mucha gente diciendo, oigan, no me está yendo bien económicamente, vámonos a Venezuela, ¿verdad? Tristemente. La gente no se dice eso, ¿no? La gente no dice, vamos a prosperar a Cuba. Sino más bien, pues nos da mucha tristeza las condiciones en las que están. O sea, los sistemas que han abrazado principios cristianos florecen. Los que no florecen. Y el problema es el pecado. Otro enemigo terrible es la envidia. O sea, la envidia se ha metido en la sociedad a tope. Personas que no pueden soportar que otros tengan más que ellos. O sea, como aquel se pudo comprar un avión privado, me da coraje. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si hizo bien las cosas, ¿por qué no se va a poder comprar un avión o un yate? ¿Cuál es el problema? Mentiras así que se han extendido como la redistribución de la riqueza. ¿Quién ha oído esa barbaridad? A ver, ¿qué es eso de la redistribución de la... Vamos a hablar claramente. Pues imagínate, Pablo, imagínate que Pablo trabaja, cerró un contrato bueno con un hotel y ganó un buen dinero. ¿No? Ganaste más que la mayoría de nosotros. Entonces es como decir, oye, ¿tiene más? Hay que redistribuir tus ganancias, porque todos tenemos menos que tú y no es justo. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Y además te lo quito a fuerza. Se llama robar. Mucha gente no puede soportar que a otros les vaya mejor que... Se llama envidia. Ese es un enemigo. A mí no me robó nada Pablo si le va bien. Pero ha admitido en nuestros corazones que si a alguien le va bien es porque seguramente o abusaron o no sé qué o no sé cuánto. ¿Se entiende el punto? ¿Cómo se debe de redistribuir la riqueza? ¿Sabes cómo? Porque el dueño de la riqueza tiene que hacer con su dinero lo que a él le da la gana. Así es como debe de funcionar. Yo no tengo dinero de meterme en tus finanzas, porque es fruto de tu trabajo. En esta iglesia, lo hemos dicho muchas veces, aquí está prohibido que las personas entre nosotros se estén pidiendo dinero. Prohibido. Aquí los pastores donde nos demos cuenta y ponemos el alto. ¿Por qué? Porque si alguien viene, hace bien las cosas y empieza a prosperar, no tiene derecho a que todo alrededor le empiecen a exigir dinero. ¿Por qué? Eso no. Allá afuera no sé, aquí no. Aquí no. La envidia es mala, es perversa. La culpa, ¿no? También. Si a ti te fue bien y tienes ahorros, digno es el obrero de su salario. Dios no dice que está mal tener ahorros. Enseña la Biblia que ahorremos. Nos habló del ejemplo de las hormigas. Aprendan de las hormigas que acumulan para el día malo. José el soñador llegó a ser el segundo de Egipto. ¿Por qué? Porque hizo un sistema de ahorro, de administración. El problema es que históricamente la Iglesia Católica Romana, históricamente ha enseñado que la forma más sublime de servir a Dios es desde la pobreza. Por eso hay monasterios, por eso... Entonces era como, si tú vives así con una camita y una soga, así tipo Juan el Bautista, tú eres un iluminado. Y fue totalmente contrario. Cuando la gente empezó a leer la Biblia en la Reforma, dice, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la pobreza es una maldición. Entonces de ahí nacen las universidades, las primeras universidades, y todo lo que he estado hablando. Así que, si te va bien, no sientas culpa. Dios no te culpa. Y si la sociedad te quiere imponer una culpa porque te va bien, recházalos. ¿Amén? La negligencia es otro enemigo. Ser un trabajador negligente empobrece y avergüenza a su jefe, a su familia y a Dios.
Si eres alguien que dices que haces un trabajo y no lo cumples, eso te debe de dar vergüenza. Porque la negligencia empobrece. Y hay que cambiar. Un cristiano no puede ser negligente. Y la pereza no hablemos, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente, y esto se rasgarían las vestiduras algunos gobiernos. La Biblia lo dice y es un principio bíblico. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Son principios bíblicos. Y tenemos que hablar con claridad de lo que significa la economía en Cristo. ¿Sí? Si alguien no quiere comer, pues que no trabaje. Pero si quieres que te vaya bien, trabaja. Porque ¿cuánto tiempo pasa la gente en el trabajo? Por lo menos la gente que trabajamos, pasamos 8 horas trabajando, ¿sí o no? Y otras 8 durmiendo, ¿verdad? Los que lo hacen sanamente. Estamos hablando de que la tercera parte de nuestras vidas, por lo menos, las pasamos trabajando. Cuando dice la Biblia que nosotros debemos ser luz y sal del mundo, ¿en qué área vamos a ser luz y sal? ¿En qué área? En nuestros trabajos. ¿En dónde vamos a servir al Señor y ayudar al mundo? En nuestros trabajos. Por eso, cuando hablamos de los principios del reino, como el Sermón del Monte y otros tantos, en donde dice la Biblia, donde dice Jesús, si te dan una bofetada, pon la otra. Si alguien te quiere quitar, dálsela y dale también la camisa. O sea, ¿qué mensaje está dando? Porque la Biblia enseña que un trabajador tiene que ser cristiano en su trabajo y que aplique los principios bíblicos en su trabajo. Porque un trabajador que aplica los principios bíblicos en su trabajo, para empezar, es alguien que no va a dar problemas. Y si sigue siendo fiel a su Señor, va a ser alguien que resuelve problemas. Y si yo guardo los principios bíblicos con integridad, con temor de Dios, en una negación clara, yo voy a hacer algo y voy a ser un trabajador de los cuales no hay. Entonces, ¿en qué va a redundar? En que los jefes se van a pelear por mí. En que me van a ofrecer trabajo por aquí. Oye, vente a trabajar conmigo. No, vente tú, vente tú. Bueno, pues el que ofrezca más, ¿no? Y eso está bien. Y eso está bien. Porque cristianos debemos ser en todos lados. Los principios del reino enriquecen. Amén. Eso no hay duda. Por eso es tan relevante la revolución industrial. Porque principios bíblicos como la libertad, que es el valor principal de la Escritura, están implícitos en el capitalismo. Por eso habla de libre mercado y cosas así. Al que tiene mentalidad de esclavo, la libertad le da miedo. Y trata de mantener esclavo a los demás. Pero si nosotros tenemos un Dios que está cercano, que cuida de nosotros, que nos ofrece estrategias que vencen al mundo y que Él se quiere glorificar a través de nuestros testimonios, lo único que nos pide es que le hagamos caso, nos neguemos a nosotros mismos, apliquemos sus principios y Él se encarga de lo demás. Y nos va a ir bien. Y en ese sentido, con el señorío de Cristo, entonces podemos decir que vamos a prosperar, que no tenemos que tener miedo de las crisis del mundo porque Dios está con nosotros. ¿Amén o no amén? Desde que vino la revolución industrial con todos los principios bíblicos, en 300 años, la humanidad ha avanzado de una forma. Ustedes miren nuestra realidad. Hoy estamos en la tercera gran revolución, hablando históricamente, que es la revolución tecnológica y digital, ¿no? Estamos viviéndola en carne propia. Pero es un reflejo y no hubiera sido posible en donde estamos viviendo hoy si no hubieran estado las dos primeras. Y podemos decir que Cristo ha estado activamente moviéndose en nuestra historia, en la historia de la humanidad, moviendo todo para mostrar todo su poder y su gloria. Así que, ¿el trabajo es un llamado de Dios? Sí, así es. Nosotros glorificamos a nuestro Señor en nuestros trabajos. Un empleado tiene que ser el mejor, no un ladrón que cobra 8 horas y trabaja 3.
El empresario tiene que ser un hombre justo. Y hay muchas advertencias para los empresarios abusivos. Y no todos los empresarios lo son. Pero un empresario cristiano también va a ser prosperado. Amén. Por eso el área del trabajo, nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de ignorar estos principios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién dice amén? Muy bien. Punto número 2. Este fue el primero. Este fue el primer punto. ¿Ok? Punto número 2. Punto número 2. Este principio, mira, el primero yo creo que se entiende. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, el segundo quizá es un poquito más difícil de entender, pero es súper productivo. Escucha esto. El segundo principio, si alguien logra abrazarlo, ahondar en ese principio y ponerlo en su propia vida, esto enriquece y potencia todos los demás principios en una forma exponencial. Y no solo hablo de dinero, hablo en las relaciones familiares, incluso con Dios, con la sociedad y con todos. El segundo principio es importantísimo. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Seguros? Va a ser la próxima predicación porque ya se nos acabó el tiempo. Amén. Bueno, ¿pueden pasar los músicos, por favor? Vamos a reflexionar en esto que hablamos, ¿verdad? El trabajo lo podemos abrazar como un llamado de parte de Dios para glorificarle. Amén. El Señor quiere que tengamos finanzas sanas, un orden, y que en medio de ellas se vea su gloria y el carácter de Cristo. ¿Sí? Cierra tus ojos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar esto y reflexiona en esto que les compartí. Yo puedo entender perfectamente que alguien pueda decir, bueno, yo no había visto esto desde este punto de vista, incluso que te pueda ser un poco chocante por lo que has oído siempre, ¿no? Pero, insisto, resiste el prejuicio, ahonda en el tema, ahonda en lo que hemos estado hablando, piensa, y ahora en estos principios y piensa en tu vida laboral. ¿Cómo te has conducido como empresario, si es que lo eres, como el que tiene un autoempleo, como empleado? No sé. Piensa. Reflexiona. De hoy para atrás. ¿Qué tanto has dado gloria al Señor y testimonio público del tipo de persona que eres? Vamos a escuchar esto. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo en cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos. Queremos establecer tu reino en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, Señor. De verdad queremos madurar en esto, Señor. Queremos quitar todo el bagaje equivocado que hay en nuestras vidas como iglesia y abrazar esos principios, Señor, que tú has puesto en tu palabra y que nos has dado como herencia. Principios que nos llevan a prosperar. Principios que, por encima de todo y más importante, te dan gloria a ti. Perdónanos, Señor, porque seguramente la mayoría hemos cometido errores serios en esta área y queremos ordenar esto. Queremos realmente, Señor,
que tú te glorifiques en nuestra vida con un testimonio real en medio de nuestro trabajo. Que el mundo pueda ver la gran diferencia que hay entre alguien que está contigo y te ama y te obedece a cómo está el mundo. Toca el corazón de los que estamos aquí, Señor. Quiero hacer un llamado. De hecho, 2. Yo quiero preguntar con toda sinceridad. Si tú puedes reconocer que cuando hablas de temas económicos, temas laborales, ¿hay algún pecado ahí arraigado de los que hemos mencionado? ¿Y quieres ser libre? ¿No quieres irte de aquí sin estar a cuentas realmente con Dios? No hay forma de ser libre del pecado si no hay confesión y reconocimiento. Si tú quieres aprovechar este tiempo, ponte de pie. Dios te bendiga. Si tú quieres decirle, Señor, yo quiero salir de aquí limpio de estos errores que hay en mi corazón, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dices, yo no quiero más que esto estorbe en mi relación contigo, Señor, y en mi economía. No quiero. Hoy me voy limpio de aquí. Si es tu caso, ponte de pie. Dios te bendiga. Si estás luchando, no luches. Tú ponte de pie, no importa quién te vea. Aprovecha. Es una enorme diferencia cuando nos presentamos delante de Dios con humildad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los que se pusieron de pie, piensen en esto. Piensa en el error, esto que hay en tu corazón, y habla con Dios allá solas, en voz baja, solo para ti. Pero habla con Dios mientras hago un segundo llamado. Si tú eres alguien que necesitas ayuda para que Dios intervenga en tu vida económica, para que Dios te ayude con la disposición de establecer su reino en esta área, ponte de pie. Si tú le quieres decir, Señor, necesito tu ayuda, y yo, mira, ayúdame tú y yo me comprometo a establecer tu reino en todo, en el área económica. Si es tu caso, ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a escuchar esto. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda. A ti, todo lo que soy, Señor, todo en cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Por último, si tú eres alguien que quieres decirle, Señor, necesito ayuda en mis finanzas familiares, ayúdame. Ponte de pie, simplemente para pedir ayuda a Dios. Si es tu caso, ponte de pie. Señor, aquí hay personas que reconocemos nuestra gran necesidad de ti. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona los errores, Señor. Estas ideas equivocadas, pecados que a lo mejor no habíamos visto que lo eran. Limpia, Señor, nuestros corazones. Perdona, Señor. Confiamos en lo que hiciste en la cruz por nosotros. Trae limpieza, trae perdón y libertad. Te pido, Señor, que ayudes al que está poniéndose a cuentas contigo, al que se ha comprometido a establecer en todos los temas económicos tu reino en una forma clara, en una forma comprometida, Señor. Y ayuda, Señor, al que hoy tiene dificultades, Señor. Ayuda al que tiene dificultades para que tú también, Señor, le des la salida a sus problemas. Padre, nos encomendamos a ti. Tú eres un Dios bueno, cercano, que conoces bien nuestra necesidad, Señor. Las conoces a la perfección. Y en tu trono y en tu presencia, nuestros problemas no son nada. Aquí estamos, nos encomendamos a ti, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, estamos terminando. Gracias, Padre. Gracias. Muy bien. Señor, queremos poner en tus manos esta semana
Protégenos, Señor. Protégenos a nosotros, a nuestras familias. Guárdanos del mal, de personas perversas, Señor. Líbranos. Te pedimos también que, Señor, nos acerques a las personas que allá afuera tienen tanta necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a hacer luz en donde estamos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros lugares con los vecinos, en nuestras propias familias, Señor. Úsanos. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Estamos despedidos. Bendiciones a todos. Hasta el próximo domingo.